Hola, mediante este material se procurará explicar cuál es la eficacia del derecho internacional público. Es indispensable para una mejor transmisión de la información iniciar haciendo referencia a dos conceptos de suma importancia: derecho internacional público y eficacia. El derecho internacional público, por un lado, es la rama de la ciencia que estudia las relaciones internacionales entre sujetos típicos y atípicos. Posee un nexo común que asocia dos vertientes: la diplomacia, entendida esta como la forma no coactiva en que se materializa el derecho internacional, y como segunda vertiente de la jurisdicción, entendida esta como aquella que materializa los niveles coactivos autoimpuestos por los sujetos de derecho internacional público. Por otro lado, la eficacia, en términos generales y de acuerdo a lo dispuesto por la Real Academia Española, se define como capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Entonces, la interrogante inicialmente planteada nos posiciona en una más: ¿cuáles efectos desea lograr el derecho internacional público? Lo cual, sin lugar a dudas, está íntimamente relacionado con los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual se encuentra contenido en el artículo primero de la Carta de la ONU. De forma enumerada podemos mencionar: mantener la paz y la seguridad, relaciones de amistad entre las naciones, sujetos típicos y atípicos del derecho internacional público, cooperación internacional en la solución de conflictos de carácter social, cultural, humanitario, entre otros muchos, así como también servir de centro de armonización y resolución de conflictos. ¿Podría, basándose en estos propósitos, hablarse de eficacia del derecho internacional público? Aunque existen muchas críticas referentes a la eficacia del derecho internacional público, este sigue siendo la herramienta de coacción internacional para ajustar las conductas de los sujetos típicos a lo que espera la comunidad internacional. A pesar de que parezca un poco abstracto, así es. El problema es que la violencia sistemática internacional transversa estos conceptos, ocasionando que no siempre esta coacción sea utilizada exactamente para los fines específicos del derecho internacional, que, como ya se mencionó anteriormente, se asocian de forma directa a los fines o propósitos de la ONU. Referente a la manifestación de la eficacia, cabe mencionar que la misma se da a través de jurisdicciones internacionales, las cuales al mismo tiempo se dividen en jurisdicciones ordinarias simples y jurisdicciones ordinarias penales. En cuanto a las mencionadas primeramente, su objeto está en la restitución de los derechos humanos al momento propio de su violación, y complementariamente se puede solicitar una indemnización. Un ejemplo claro de jurisdicción ordinaria simple es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a las jurisdicciones ordinarias penales, por otro lado, posibilitan la solicitud de indemnización, de la cual se responsabilizará el sujeto violador del derecho. Además, en cuanto a este último, es indispensable que se realice el análisis de tipicidad objetiva internacional contra los sujetos físicos no jurídicos, con el claro fin de probar la realización del delito que se acusa. El ejemplo por excelencia de este es la Corte Penal Internacional. ¿Cómo encontrar la eficacia de la que hemos venido hablando? O, propiamente, ¿cuál es la eficacia? De acuerdo a lo analizado en múltiples lecciones de Derecho Internacional Público, se permite destacar tres caracteres o formas de llegar a la eficacia del derecho internacional público. Primeramente, cabe mencionar el derecho internacional público como una realidad palpable. El condicionamiento al principio de soberanía estatal y, por último, la creación de fuentes normativas del derecho internacional. Mecanismos. Como se mencionó, el derecho internacional por su naturaleza es no coercitivo. En este, además, los vínculos iniciales entre estados son voluntarios, es decir, son estos los que deciden ser parte de un tratado de una organización internacional, aceptar la competencia de un tribunal internacional, entre otros. Sin embargo, es inevitable que existan conflictos entre los estados parte o no,
Un ejemplo de ello es la guerra, y para mencionar una situación en específico, la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003. A la vez, así como existen conductas que se utiliza el uso de la fuerza, existen otras que sin el uso de esta se cometen graves acciones que violan constantemente los derechos humanos. Ejemplos claros de lo anterior, Siria, que enfrenta a las potencias, por ello se hace difícil la actuación del Consejo de Seguridad. Es decir, existen conductas cometidas por los estados que violan los propósitos del derecho internacional. Algunas lamentablemente quedan sin sanción y es justamente por esta razón que se critica o se duda de la eficacia del mismo. Es por ello que es de suma importancia mencionar ejemplos de los mecanismos que en teoría hacen eficaz el derecho internacional, como Organización de las Naciones Unidas, en la cual se establecen sus propósitos en la Carta de las Naciones Unidas del 6 de agosto de 1945. Corte Internacional de Justicia. En principio se entiende que si las dos partes, estados, aceptan ir a la Corte, es debido a que están dispuestos a acatar la sentencia que ésta dicte. En la hipótesis en la que uno de los estados se negara, se puede acudir al Consejo de Seguridad para que adopte o recomiende medidas para su cumplimiento. Consejo de Seguridad constituye una garantía en el cumplimiento del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia. Conclusión. Como consecuencia de lo mencionado, es de suma importancia recalcar que, si bien es cierto existen mecanismos que teóricamente deben ocuparse de hacer eficaz el derecho internacional, en la realidad existen distintas limitantes. Por lo cual, la coacción se transforma en el medio idóneo para tratar de cumplir los propósitos del mismo. Es por ello que en el presente escrito se realiza la relación de eficacia-coacción, pues a través de la última se materializa el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción. Ahora bien, debe hacerse la salvedad de mencionar que la coacción no asegura el 100% de la eficacia, por lo que existen sanciones o medidas coercitivas que se gestionan ante la violación de derechos humanos y o el cumplimiento de lo estipulado en resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, ya que incluso no se cumplen por parte del Estado infractor. Por otro lado, existen situaciones que ocurren al margen del derecho, por lo cual es imposible sancionarlas, además que se mediatiza a una única entidad para que tome acciones en el asunto, es decir, al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por su atención.